Entonces, el día de hoy es la clase número 2 y pues como siempre, las clases empiezan suavecito. Entonces, el día de hoy vamos a ver cosas que seguramente ya saben, pero que son importantes para ir fijando notación y a lo mejor aclarar. Y bueno, siempre es bueno tener algún repaso. Entonces, básicamente vamos a empezar con una rápida revisión de algunos conceptos de categorías y posteriormente vamos a hacer una revisión, posiblemente no esta clase, pero la siguiente clase, una revisión de conceptos de geometría algebraica, ¿no? Que son cosas que vamos a utilizar. Entonces, una categoría consta de una clase que normalmente notamos por los objetos de la categoría. Entonces, la categoría la vamos a notar por C, entonces sería una categoría C, consta de una clase de objetos, y esta clase de objetos casi siempre van a ser conjuntos, es decir, la mayoría de las veces nosotros vamos a trabajar con categorías en donde la clase de objetos es un conjunto, ¿no? Pero pongo entre paréntesis porque hay casos en donde no, ¿no? Como siempre. Entonces, una clase de objetos, y para cada par de objetos, y normalmente uno pone X, Y a estos par de objetos y uno utiliza la notación de conjuntos para decir que son objetos de la categoría, entonces uno pone que pertenecen a los objetos. Si los objetos es un conjunto, entonces no hay ningún problema, pero en el caso que los objetos no sean un conjunto, entonces sí puede haber algún problema de notación, pero nuevamente lo utilizamos de una manera un poco laxa y simplemente decimos X, Y en los objetos de C. Y la verdad es que muchas veces escribiremos simplemente cuando sea claro que son los objetos y no son los morfismos, vamos a escribir una cosa como esta, o sea, que X y Y están en la categoría, y si es claro que son objetos, pues no hay duda. También lo mismo va a suceder con los morfismos, pero para no ir cargando tanta notación, ¿no? Si hay que hacer la aclaración, pues decimos que están en los objetos de C. Entonces, para cada par de objetos, entonces nuevamente aquí un conjunto, y aquí fíjense que sí estoy pidiéndole explícitamente que sea un conjunto de morfismos, que es lo que vamos a denotar por OM de C en la categoría de X allí. Entonces, otra forma también de que usualmente se denota es como morfismos en la categoría de X allí, ¿no? Y simplemente es un conjunto, ¿no? Para cada par de objetos tengo un conjunto y estos morfismos que representaremos por flechas, ¿no? Representamos rep por flechas. Flechas usualmente como una flecha de X a Y, donde decimos que X es la fuente o el source y Y es el objetivo o el target, ¿no? Si le pongo un nombre al morfismo, pues entonces aquí podrá ser F, ¿no? Y el F se lo pongo arriba como siempre hacemos o un costado. Entonces, estos morfismos cumplen con una ley, con una regla de composición. Y la regla de composición pues queda mejor expresada si se pone en términos del producto cartesiano, aprovechando que son conjuntos. Entonces son los homomorfismos de X a Y a los homomorfismos sobre C de Y a Z. Y esto me tiene que dar un homomorfismo en la categoría también de X a Z. Y entonces lo que vamos a tomar es aquí un par ordenado, F, G. Y este par ordenado lo vamos a mandar a lo que usualmente llamamos que es su composición. Notar que componemos siempre primero F y luego G, pero entonces el orden en que nosotros nos escribimos es usual, como en el usual. Y que de hecho, también nuevamente para tratarnos de ahorrar un poco de notación, en vez de poner el circulito, pues simplemente lo vamos a escribir como un producto, ¿no? A menos de que haya confusión, haremos esta notación. Entonces, siempre que yo quiera componer dos morfismos, vamos a ponerle GF, y entonces aquí claramente GF, notar, entonces, con la notación que le habíamos dicho, sería un morfismo de X a Z, ¿no? Es decir, está aquí, en donde les dije que tenía que caer. Y bueno, y esto cumple otras propiedades, o sea, además, cabrá aquí, ya me paso a la siguiente hoja, entonces, además, para cada
objeto, por esta ocasión lo voy a seguir escribiendo objeto en la categoría, existe un morfismo que vamos a notar por 1 de X, que está contenido en los homomorfismos de la categoría de X a X, y este cumple que, pues si yo me pongo el 1 de X con las respectivas composiciones, pues me da la identidad, ¿no? Es decir, tal que F por el 1 de X es igual a F y G por el 1 de X es igual a G. ¿No? Depende. No digo de dónde a dónde va F y de dónde a dónde va G, pero eso ya queda claro, ¿no? Eh, Ahí en el uno es que tanto ahí sí, como a la derecha como a la izquierda se compone, es que es lo mismo, ¿no? Es que puso sí, F1 el de X, luego G1 de X, ¿no? G, 1 de ¿No sería X. como Sí. 1XG? Ajá. Ujú. No, lo que quiero decir es que no importa por dónde a 1Y. Si en tal caso aquí sería 1Y, si tienes razón. Para hacer la diferencia, aquí para decir que es, digamos, con la notación que habíamos escrito hace ratito, 1Y. No digamos, para hacer nada más la idea de que, bueno, no importa por dónde lado yo lo esté componiendo, ¿verdad? Si lo estoy poniendo como antes o después. En realidad no es tan importante, creo que se entiende. Bueno, y la composición es asociativa, ¿no? Entonces se los dejo aquí para lo que tengan, ¿no? Entonces les decía aquí la definición, es que un morfismo, y normalmente si ya sabemos en qué categoría estamos trabajando, entonces no, me voy a evitar también decir todo lo del morfismo en la categoría, bla, bla, bla. Cuando esté trabajando con varias categorías, entonces sí es importante decir. Pero en este caso, pues sí, estamos ya fijando la categoría, entonces nada más me interesa en tal caso quiénes son los objetos. Es un monomorfismo, sí, para cualesquiera morfismos G1, G2, tenemos claramente donde se puede hacer la composición, ¿verdad? De tal manera que f de G1 igual a f de G2 implica que G1 es igual a G2. Entonces aquí el morfismo, pues la flecha es como que primero compongo X, digo, primero compongo G1, entonces tanto G1 como G2 tendrían que ser morfismos que tienen target X, ¿no? O sea, que llegan a X, ¿no? Para poder hacer luego la composición, ¿de acuerdo? Eso no lo pongo, pero queda claro. La noción que yo les digo siempre para acordarse de qué lado va lo de monomorfismo es lo mismo de las funciones inyectivas, ¿verdad? Entonces sería como f evaluado en G1 igual a f evaluado en G2. Eso implica que G1 es igual a G2, ¿no? Exactamente como la definición de funciones inyectivas. Y tenemos la definición análoga para epimorfismo. Entonces, aquí lo voy a poner así. Entonces, es un epimorfismo. Y aquí nuevamente hay que cambiar el morfismo G, 1 G2, ya no lo voy a escribir, pero se entiende, o sea, siempre que se puedan componer, siempre que G1 de F sea igual a G2 F, eso va a implicar que G1 es igual a G2. ¿Ok? Entonces nuevamente aquí, si quieren lo pongo aquí, poner atención a la composición. Es decir, aquí el G1 y el G2 para definir monomorfismo, por supuesto que no son el mismo que el G1 y G2 que yo utilizo para epimorfismo, porque tienen que cambiar los dominios y los codominios, o las source y los targets, ¿no? Eh, entonces sí queda claro, ¿no? Entonces el epimorfismo es como la propiedad análoga del monomorfismo, del otro lado. Ustedes ya saben que estas definiciones en algunos casos sí coinciden con lo que es una función que sea inyectiva y una función que sea suprayectiva, pero no en todos los casos, ¿no? Eso ya
Si no lo saben, pues se los dejo de tarea, ¿no? Revisar que no siempre, sobre todo para epimorfismos. Ok, entonces, ¿qué otra cosa tenemos en la definición o en otra definición, si quieren? Es que la categoría opuesta a C es la categoría que vamos a denotar por COP, con el OP arriba. Es tal que pues los objetos de esta categoría, objetos, híjole, necesito una forma rápida de borrar que no implique que me tenga que venir a la computadora. Y eso la vez pasada sí lo había conseguido. ¿Cómo lo hice la vez pasada para que apareciera? Entonces, los objetos de la categoría opuesta, pues son simplemente los objetos de C. Pero, pero los morfismos, y habíamos quedado que íbamos a escribir OM, pero los homomorfismos en la categoría opuesta de X a Y son ni más ni menos que los homomorfismos, espero que se vea C, de la categoría C de Y a X. ¿Ok? O sea, simplemente lo de siempre, lo que está pasando es que estamos volteando las flechas. Y entonces la composición es igualita y todo, ¿no? Con la misma composición y todo. Entonces, eh, como siempre, denotamos por pues, set. Y normalmente yo en el texto, en las notas que le estoy escribiendo, no lo hacemos así, simplemente escribimos set con una letra, con letras en oscuro, pero como no lo puedo hacer aquí, entonces lo voy a escribir con una raya abajo para denotar la categoría de conjuntos. Ay, perdón. Salud. Gracias. La categoría de conjuntos, y bueno, hay otras categorías también pues famosas, ¿verdad? O sea, como por ejemplo la categoría de espacios vectoriales o VEC simplemente. Ay, no. No, definitivamente necesito una goma aquí, no puede ser. Ah, entonces la categoría de espacios vectoriales, ¿qué pasa aquí? Aquí. Sobre un campo K, pues lo tenemos así, pero nuevamente para denotar que es una categoría y en general cuando hay una confusión o posibilidad de confusión le voy a poner una raya abajo para que se vea que sea la categoría, ¿no? Es la categoría de K espacios vectoriales. Eh, ok, y muchas otras, ¿no? Top, ¿no? La categoría de espacios topológicos y bla, 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 ¿no? Y un largo etcétera de categorías que ya conocen. Otra definición, una categoría es discreta, todo esto se va a estar utilizando, si el único o los únicos morfismo son las identidades, ¿no? Los únicos. Entonces aquí si el único, no, si los únicos morfismos son las identidades, ¿no? Y de X para cada X objeto de la categoría, ¿no? Una categoría C es discreta si los únicos morfismos son las identidades, queda claro. Entonces, asimismo, como yo tengo estos, yo tengo otra categoría, entonces la categoría, o sea, dada C, de la categoría C y S, un objeto en C, entonces la categoría de objetos de C sobre C, que se llama en general la categoría de objetos de C sobre S, sobre S, es la categoría que vamos a notar por una C garigoleada sobre S, es la categoría cuyos
objetos son morfismos, o sea, los objetos van a ser morfismos que tienen como target S en C, ¿no? O sea, son morfismos en C, pero son todos los morfismos que tienen a target a S. Entonces, fíjate, este es el primer ejemplo, no sé si es el primero, pero este es un ejemplo de una categoría que es muy usual, en donde empieza uno a darle más importancia a los morfismos que a los objetos en sí, ¿no? Aquí la categoría es la flecha, ¿no? O sea, la categoría está formada por las flechas y no tanto por el objeto X en sí. Antes o anteriormente, como que sí se le daba más peso a los objetos, y entonces uno decía que la categoría sobre S eran los objetos X junto con un morfismo, ¿no? Y entonces todo se puede parafrasear de esa forma, pero se le llamaba el morfismo estructural, o se le llama todavía, si quieren, este cosa el morfismo estructural de X, pero es más fácil y más cómodo acostumbrarse a que los objetos en una categoría pueden ser morfismos de otra categoría, ¿no? Pero son los objetos en sí son los morfismos. Y los morfismos, y nuevamente aquí, esa es otra cosa, ¿no? Los morfismos, pues, también como que a uno le gustaría que fuera un morfismo y que lo puedo como evaluar y eso, pero también es más fácil hablar de los morfismos en términos de diagramas. Entonces un morfismo y los morfismos son triángulos conmutativos. Triángulos conmutativos. Y nuevamente en la categoría C, pero de la forma, ¿no? De la forma X, Y, S, ¿no? O sea, es decir, el target tiene que ser siempre F, ¿no? S. No sé, F, G y H, ¿no? O sea, el morfismo, otra forma de escribirlo es que H es un morfismo de X sobre S, y aquí sería F. Entonces yo lo puedo escribir como la flecha A, Y, a S, ¿no? Y este sería el G. Entonces son las formas. Entonces, nuevamente, esas son dos formas de escribir que es un morfismo, es el triángulo conmutativo, y cuando hablamos del triángulo conmutativo, por supuesto, estamos diciendo pues, que debería de haber el morfismo H entre X y Y, ¿no? Y ese morfismo H tiene que vivir en la categoría original, y como los objetos es X sobre S y Y sobre S, pues se pone así, ¿no? Otra forma usual que también se hace es poner X sobre S, y luego aquí yo pongo Y sobre S, y entonces el morfismo que va de aquí para acá, que es el morfismo H, pues es en realidad un cuadrado conmutativo, ¿no? Que me hace aquí esta cosa, la identidad, ¿no? Es un cuadrado conmutativo que va de X a y se denota igual, ¿no? Que me da la identidad. O, aquí le voy a poner o sea, son las distintas formas de hablar de morfismos. Entonces es curioso que en esta categoría de objetos sobre S, los objetos son morfismos y los morfismos son triángulos conmutativos, ¿no? Es algo muy común. Esto, ¿se acuerdan, no? En variedades algebraicas y en esquemas todo el tiempo trabajamos con estas categorías. A los objetos de aquí se les llama eh, isomorfismos. Entonces un isomorfismo es un morfismo como esto, ¿no? Igual, de la misma manera, al objeto, a la flecha de X sobre S también se le llaman S objetos, ¿no? S morfismos y S objetos, o objetos sobre S, ¿no? Entonces, S objeto. Entonces puede ser la forma de llamarle simplificada es ese morfismo o ese objeto, o objeto sobre ese o morfismo sobre ese, ¿ok? Como en geometría algebraica, ¿no? Un morfismo sobre ese, sobre un campo, ¿no? Un morfismo sobre el campo base K. Entonces también lo pongo aquí entre paréntesis, el otro estamos mucho más acostumbrados nosotros, eh, pero nada más para fijar la notación, ok. Entonces, nosotros quisiéramos que los funtores, de hecho, una parte muy importante en este curso es entender categorías de funtores. Entonces, en efecto, necesitamos que los funtores sean categorías. Y bueno, pues por supuesto necesito definir lo que es primero un funtor, ¿no? O dar la noción de lo que es un funtor, dejarlo escrito nada más, ¿no? Entonces, sean C y D, dos categorías. Y ahorita estoy pensando que tengo que tener cuidado y decirle nada más, sean C y D categorías, porque hay una cosa que se llaman dos categorías.
pero para no generar confusión. Pero normalmente son dos categorías, no normalmente esas dos categorías vamos a escribir con el numerito 2 guión categoría, o dos funtores, lo que sea. Entonces sean 6 de categorías, entonces un funtor, y normalmente aquí lo que definimos es el funtor covariante, que vamos a anotar por una letra mayúscula, de CAD, y entonces nuevamente se le dice igual, ¿no? Es un funtor de CAD con source C y target D, o sea, con fuente C y objetivo D, ¿no? Está formado, está dado por los siguientes datos. Entonces, una aplicación que nuevamente vamos a anotar por F, que va de los objetos de la categoría C a los objetos de la categoría D. Este, Aquí sí tiene derecho a llamarse una aplicación, ¿verdad? Pero si no sería simplemente una asociación, ¿verdad? Usual. Entonces normalmente aquí lo que decimos es que si un objeto X lo va a mandar a alguien que vamos a anotar como fx, ¿no? Es el objeto aquí. Y para cada par de objetos, o para cada, pues a lo mejor lo voy a poner phi, contenido en los homomorfismos sobre la categoría C de X a Y, un f de phi que va a estar contenido en los homomorfismos de la categoría de llegada de f de x a f de y. Sí, espero que se alcance a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, entonces es decir, lo que estoy diciendo es que f en realidad me está definiendo como una función de aquí para acá, ¿no? Y pues que a cada phi me lo está mandando a f de phi. Entonces me manda un morfismo que para aquí, que tal que cumple las siguientes propiedades. Pues lo primero es que si yo le aplico esto a un elemento de identidad, pues me tiene que mandar a la identidad de la imagen, y pues que si yo me agarro f de una composición, pues que se componga, ¿no? Que sea f de f, f de g, ¿no? Que se componga. Entonces, hasta la definición de funtor covariante. Entonces le voy a poner aquí nuevamente un asterisco para separar. Entonces un funtor contravariante, un funtor contravariante y que también que va de la categoría C a la categoría D, es en realidad un funtor de la categoría opuesta a la categoría D. Es decir, un funtor contravariante de C a D es en realidad un funtor de la categoría opuesta de C a D. Y eso es lo único que me está diciendo, como ya bien saben, ¿no? La experiencia les dice, pues que lo que está pasando es que las flechas me las está cambiando, ¿no? O sea, a la hora de en vez de mandar un morfismo de X a Y, cuando lo evalúo en F, le voy a mandar un morfismo de F de Y a F de X, ¿no? Y el orden de la flecha me está cambiando, como siempre. Eh, Y entonces, cuando tengo dos funtores, ahora podemos componer funtores de manera natural. Y la composición es asociativa. Y ¿qué más? Otra definición importante también. Un funtor f
de C a D es fiel y pleno si para todos X, Y objetos de la categoría C, la aplicación F, que va de los homomorfismos, como ya hemos dicho, de X a los homomorfismos en la categoría D, de F de X a F de Y, es biyectivo, ¿no? Entonces queda claro, ¿no? Un funtor es fiel y pleno y por supuesto lo de que sea fiel quiere decir que sea inyectivo y pleno quiere decir que sea suprayectivo, ¿de acuerdo? Y entonces es fiel y pleno simplemente si es biyectivo y como estamos hablando de conjuntos tiene perfecto sentido decir estas cosas, estas afirmaciones. Eh, Decimos que F es esencialmente suprayectivo si para todo objeto Y en la categoría de llegada, la categoría target, existe un objeto X en la categoría de partida, tal que f de X no es Y, ¿no? Pero sí sea isomorfo a Y, ¿no? No dije aquí nada sobre isomorfismos, pero creo que no hace falta, ¿verdad? Es decir, yo tengo morfismos y entonces en una categoría, entonces, ¿qué es un isomorfismo en una categoría? Pues un isomorfismo es un morfismo que tiene un morfismo de regreso cuya composición me da la identidad, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que no hace falta decirlo, tanto por un lado como por el otro. Entonces son isomorfismos. Los dos objetos son isomorfos y existe un isomorfismo entre ellos. Y entonces decimos que nuevamente aquí la situación es que es esencialmente suprayectivo. No estamos diciendo que el funtor f sea como suprayectivo, sino que existe un objeto X tal que f de X sea exactamente Y, sino que sea isomorfo a Y. ¿De acuerdo? Bastaría con que sea isomorfo a Y. Entonces quiere decir que sea esencialmente suprayectivo. Esto va a ser importante para muchas equivalencias de categorías, como vamos a ver más al ratito. Entonces, ahora sí ya podemos definir lo que es un morfismo de funtores o lo que son las transformaciones naturales. Entonces, sean F1 y F2 funtores de C a D. Este debería de ser una D, pero estoy un poquito mal. Entonces, un morfismo de funtores. O sea, lo que creo es que los funtores tienen una categoría, ¿verdad? Entonces voy a decir, ya tengo los objetos, que los objetos van a ser los funtores entre dos categorías, y ahora voy a decir los morfismos. Un morfismo de funtores o una transformación natural que vamos a notar por teta entre el funtor F1 y el funtor F2. Está dado por, entonces van a ser dos cosas, entonces para cada objeto en la categoría de partida, un morfismo que denotamos por teta, a veces se le pone el x abajo o así como si fuera tal cual una función, teta de x que va de f de x a f1 de x a f2 de x, ¿no? Es una aplicación y para cada morfismo, cambio de página, y para cada f como morfismo en la categoría, nuevamente aquí hacemos énfasis a que los morfismos van a ser
diagramas, entonces, entre funtores, ¿verdad? Entonces, si para cada F un homomorfismo de X a Y, entonces vamos a tener un diagrama conmutativo que va a ser F1 de X, lo voy a mandar a F2 de X vía teta, o sea, este es teta de X. Entonces yo tengo aquí ahora F1 de y aquí tengo F2 de y este es el morfismo F1. eh, Aquí nos dice para cada F1 de F sería F2 de F, ¿no? Entonces lo que les pedimos es que este triángulo sea conmutativo. Normalmente entonces lo que yo estoy teniendo es que tengo X a Y, aquí F. Entonces tengo este morfismo de X a Y, F, y entonces lo que voy a pedirles es este diagrama conmutativo, ¿no? O sea, yo voy a poder evaluar el funtor F1 en este morfismo, entonces obtengo F1 de F, pero también voy a poder evaluar este morfismo de F de X a Y en F2, y entonces tengo la parte derecha del diagrama, pero entonces el teta justamente es un morfismo que a X a Y me va a mandar F1 de X a F2 de X y para Y me manda F1 de Y a F2 de Y y hace que este cuadrado sea conmutativo, ¿no? Entonces esto es. Entonces hay una notación, una manera de denotar amorfismos de funtores. Y tengo la impresión que esta notación o esta forma de dibujarlo viene de la gente que hace topología algebraica, normalmente de la gente que hace categorías, infinito categorías y cosas, porque este tipo de diagramas como que les gusta mucho a ellos, pero entonces es también, cada día está adoptando más adeptos, cada día se está adoptando más esta notación, entonces hay que aprenderla. Entonces cuando yo tengo mi categoría C y mi categoría D, entonces yo tengo aquí el funtor F1, normalmente se pone como por arriba, y tengo el funtor F2 y se pone por abajo. Y entonces el morfismo entre funtores se pone como una doble flecha así, ¿no? O sea, de teta, que va del funtor F1 a F2. Entonces este diagrama es interesante por varias razones. Para empezar, aparece quiénes son las categorías con las que estamos trabajando. Explícitamente aparece también los funtores F1 y F2, indicando quién es la fuente y quién es el objetivo, o de dónde sale, a dónde llega. Y la flecha entre funtores, que viene con un entonces, también es importante porque además no se usa una flecha con una única línea, como en el caso de la categoría 1 y 2, sino se utilizan dos líneas. También esta notación es sugestiva a que estamos pasando como al siguiente nivel, ¿no? Es decir, primero tengo las categorías y los morfismos entre categorías de una línea, y luego ya entre los morfismos entre funtores ya es como otro nivel, y entonces utilizo dos líneas, ¿no? Para irme para allá. Entonces esa notación es interesante. Y entonces tenemos así que las reglas de composición obvias, las reglas de composición obvias quedan expresadas más o menos como con diagramas así. Tengo CAD, tengo primero mis dos, mi funtor teta aquí, si quieren aquí le pongo F1 y F2. Entonces luego lo voy a componer con composición de funtores, ¿verdad? Y aquí voy a tomarme F2 y aquí F3, y aquí le pongo D, y luego esto lo que me está diciendo es, y aquí tengo new, lo ponen aquí, y aquí tengo C, y tengo estas dos flechas, entonces es de F1 a F3, tengo aquí la composición, que nuevamente es n teta en el mismo orden y que va de, ¿no? Entonces se entiende el diagramita, ¿no? Entonces yo tengo el funtor de F1 a F2 y eso lo voy a componer ahora con otro morfismo que va de F2 a F3, ¿no? O sea, me gustaría tener el pointer. Sé que se puede, aquí está. Ahí está, sí se ve el pointer. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Entonces empiezo en F1 y voy a F2, y entonces la siguiente composición empieza en F2 y va a F3, ¿no? Ahora recordar que, digamos, el morfismo va de F1 a F2 y luego de F2 a F3, entonces debería tener la composición 1 de F1 a F3
entre estas categorías, ¿no? O sea, esto es básicamente lo mismo que escribir la composición de manera usual, nada más que con estos diagramas puede ser que sea un poquito más sugestivo, o sea, más claro de repente, ¿no? No sé, la verdad no sé si sea más claro, como que uno también está más acostumbrado a la notación usual de composición de funtores, pero como les digo, este tipo de cosas le gusta mucho a la gente que hace topología algebraica y que trabaja, bueno, y topología algebraica y geometría algebraica, porque esto de las infinito categorías no solamente se utiliza en topología algebraica, también se utiliza en geometría algebraica, ¿no? Entonces es una notación que ha estado ganando popularidad. Mm. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, ¿no? Hasta aquí todo es Todo claro hasta el todo, momento. todo transcurre como lo habitual. Simplemente estamos, y bueno, y tengo la composición para el otro lado, ¿no? ¿No? Y que yo creo que no vale la pena. Eh, bueno, y tenemos otro diagrama. Entonces yo tengo la categoría C, tengo la categoría D, y entonces voy a dibujar dos funtores y un morfismo entre ellos. Entonces nuevamente empiezo con F1 y F2, y ahora me voy a fijar en el morfismo de funtores que le voy a llamar teta. Y ahora esto lo vamos a componer con un funtor ahora que va de la categoría D a otra categoría, digamos E, pero aquí eh, es G1 y aquí G2. Entonces la pregunta es si esto se puede componer, ¿no? Pues claro que sí, porque tengo ahora el source, es el mismo source, ¿no? Es el mismo target, perdón, source. Entonces tengo de C a D y luego tengo otro funtor que va de D a E. Entonces aquí lo que está, cambian todos los funtores, pero siempre los va a poder componer, ¿no? O sea, como me imaginaba. Entonces esto me tiene que dar ahora, lo que va a cambiar es de la categoría C a la categoría epsilon, ¿no? O sea, porque es lo que yo estoy moviendo. Y entonces aquí pues es la composición, y fíjense que aquí la composición la vamos a denotar igual que como los morfismos, pues porque después de todos los morfismos funtores son morfismos nuevamente en otra categoría, pero entonces arriba se va como G1F1, que es F1 compuesto con G1, y abajo se va con G2 a F2, y aquí el morfismo entre funtores pues va a ser la composición, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Entonces, pues tenemos que entonces la categoría de funtores es una categoría, ¿no? Mm, es una categoría cuyos objetos son los funtores de C a D y morfismos son los morfismos de los funtores o las transformaciones naturales. Este, o sea, queda claro que o sea, por lo tanto tengo la noción de isomorfismo de funtores. También tengo el funtor identidad. Por supuesto, para poder definir la noción de isomorfismo de funtores, primero necesito el funtor identidad, ¿verdad? Entre una categoría, pero entonces tengo la noción de isomorfismo de funtores, dos funtores son isomorfos y existe una transformación natural entre esos funtores que es invertible, ¿verdad? Que la compongo con un lado y con otro lado es eh, el funtor identidad o la transformación natural de identidad. Y entonces esto me lleva a la conclusión o a la definición también de que lo que es que dos categorías sean equivalentes, ¿no? Eh, entonces, definición, sea F de C a D, un funtor,
decimos que F es una equivalencia de categorías, si existe un funtor C de la categoría D ahora a la categoría C, tal que si yo hago la composición, aquí déjenme ponerle la composición con la bolita, entonces le voy a decir que este sea isomorfo al funtor, al morfismo de funtores identidad en la categoría C, y la composición por el otro lado, cabrá aquí, F compuesto con G o al revés, nunca sé, sea isomorfo a la identidad en D. Y notar que no estoy poniendo que sean iguales, es decir, una equivalencia de categorías no es un isomorfismo de categorías, aunque existe la noción de isomorfismo de categorías, por supuesto, pero una equivalencia de categorías no es un isomorfismo de categorías, pero casi, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que la composición es isomorfa a la identidad, no es la identidad. Para que sea un isomorfismo de categorías tendré que pedir que fuera la identidad. Lo que estoy pidiendo es que es isomorfo a la identidad, ¿no? Y que el regreso también sea isomorfo a la identidad. Entonces es una noción un poco más amplia o menos restrictiva. Y entonces, por supuesto, tenemos una proposición, un teorema importante, clásico también, es que un funtor F de la categoría C a la categoría D es una equivalencia de categorías, sí, solamente sí. F es fiel y pleno y esencialmente suprayectivo. Entonces también es un resultado clásico, ¿no? Para ver que un funtor es una equivalencia de categorías, basta ver que el funtor sea fiel y pleno y esencialmente suprayectivo. Entonces basta ver que tengo una biyección, ¿verdad? O que el funtor me determina una biyección entre los homomorfismos, ¿no? Entre los homomorfismos, pero que además cada elemento de Y de la categoría, cada elemento de la categoría D, perdón, cada elemento de Y en la categoría D, como que tenga una preimagen, pero salvo isomorfismo. No necesitamos que la preimagen sea exactamente alguien que vaya ahí, sino salvo isomorfismo. ¿No? De todas maneras, como salvo isomorfismo, pues va a poder componer, ¿no? Entonces quiere decir que esa es una equivalencia de categorías. Entonces, dos categorías son equivalentes. Si existe una equivalencia entre ellas, como era de esperarse. Si yo tengo si tenemos la categoría C y como antes S nos tomamos un objeto en C, entonces tenemos duda. No, 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 solo se me activa el micrófono. Ok. Entonces tenemos el funtor de olvido entre la categoría C y la categoría, entre la categoría C sobre S, perdón, y la categoría C, ¿no? Entonces, siempre que el funtor de olvido, entonces el que al cada objeto X me lo manda X, y simplemente lo que está, digo, aquí a cada objeto que sería un morfismo de X sobre S, me lo mando a X, ¿no? Entonces, el funtor de olvido es simplemente me olvido de la flecha y me tomo al X, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tipo de categoría siempre existe. Y los morfismos igual, ¿no? Igualmente, ¿no? Si yo tengo un morfismo, digamos que este lo voy a llamar H, no importa quiénes son los morfismos sobre S, son los morfismos estructurales, realmente no importa quién es. Entonces, ¿a quién lo voy a mandar? Pues lo voy a mandar simplemente al morfismo de XH. Digo, X a Y, perdón, que se llama H. Entonces tengo un funtor de olvido clásico, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, es un ejemplo de morfismos entre funtores.
Entonces, ¿qué más sabemos? Entonces, para cada objeto, este sería como un ejemplo, si quieren, ¿no? Un ejemplo importante, si quieren, este está aquí. Un ejemplo importante. Entonces, para cada objeto X en una categoría, voy a seguir escribiendo así hasta que nosotros lo volvemos. Entonces, podemos definir un funtor contravariante, que es el funtor representable, que es h de x, que va de la, como ya saben, es un funtor que va de la categoría opuesta a la categoría de conjuntos. Y este funtor lo que va a hacer es que el hx, hxds, el que sigue es ese, ¿verdad? Entonces es hxds, pues es por definición son los homomorfismos, tiene que ser un conjunto. Los homomorfismos de la categoría C de S X. Este funtor nosotros lo tenemos muy, es el funtor de puntos, ¿verdad? Llamado el funtor de puntos. ¿Sí? Pero los homomorfismos, pues aquí lo que me está haciendo esta categoría es que si yo me tomo, fijé X, ¿verdad? Entonces si yo me tomo S, me lo voy a mandar a los homomorfismos en la categoría de ese X. Es el funtor de puntos, tal cual, ¿no? Llamado el funtor de puntos. Y lo que hay que decir es qué es lo que está pasando con los morfismos. Entonces, con los morfismos pues, es la composición, ¿no? Es la composición usual. Entonces, este es, bueno, y el morfismos, sí, es así, sí les queda claro, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un morfismo de S a S', entonces siempre queda mejor expresado, por qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, yo tendría que tener un morfismo de los homomorfismos, por ejemplo, de S' a X, y aquí a los homomorfismos de S a X. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda representado? La cosa es que los homomorfismos, una flecha de aquí para acá. Los homomorfismos de S' a X, pues se ve así, ¿no? Un homomorfismo de S' a X, pero yo tengo el homomorfismo de S a S' natural, ¿no? Yo tengo digamos, este lo voy a llamar aquí F, que sería este, y entonces yo tengo este que le vamos a llamar H, ¿no? Que está aquí. Entonces yo tengo naturalmente este que está H, y entonces el morfismo que va a llegar aquí, pues sería este que está aquí, que sería la composición primero H y luego F, ¿no? Entonces la composición con H, ¿no? El morfismo natural que va de aquí para acá. Entonces es fácil ver, checarlo, ¿verdad? Que este es un funtor que se llama el funtor de puntos. Que para mencionar que este funtor de puntos, pues en geometría algebraica realmente se entienden como los puntos, ¿no? Sobre el esquema X. Y que incluso en sistemas dinámicos, ¿verdad? También, si ustedes vieron mi plática del curso que di de verano, o si vieron que utilizamos estas cosas para definir sistemas dinámicos como familias, no sé si se acuerdan. Ok, por supuesto, este h de x bueno, este h determina, ok, cambio de página. Entonces, tenemos en realidad, y es una cosa que también hay que verificar, un funtor ahora, que vamos a llamar H, porque era como el funtor que va de la categoría C a la categoría de funtores contravariantes, es decir, la categoría de funtores de opuestos a la categoría de conjuntos. Entonces acá tengo un funtor, nuevamente un funtor nuevo que vamos a llamar H, que va de la categoría C a la categoría de funtores, entre la categoría opuesta a la categoría de conjuntos, es decir, entre la categoría de funtores contravariantes, eh, la categoría de conjuntos de C. Y pues por supuesto esto lo que hace es X me lo manda a H, X al funtor representable, al funtor de puntos, ¿no? Eh, entonces el lema aquí importante, que es el lema de Yoneda, también muy familiar ya para nosotros, y al menos en este caso,
nos dice que la asignación que cada phi lo manda a phi del morfismo del funtor de identidad nos da una correspondencia 1 a 1 entre los homomorfismos de funtores y f de x. Aquí, en realidad uno tendría que ponerle aquí los homomorfismos de funtores de la categoría opuesta, bla, 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 ¿no? Pues esta categoría, estos homomorfismos del primer lado son los funtores. Entonces, lo que me está diciendo phi, mándalo a phi de la identidad. Ajá, del morfismo de identidad, del funtor de identidad. Entonces, lo que me dice el lema de Yoneda es que esto me da una correspondencia 1 entre 1, y entonces, y que de hecho, en particular se puede deducir H es fiel y pleno. Entonces, esta es una cosa muy importante, ¿no? En particular es fiel y pleno, así como lo definimos anteriormente, ¿no? Mm, Fíjense que todo esto me da una equivalencia, ¿verdad? Como es fiel y pleno, me da una equivalencia entre C y no la categoría de funtores contravariantes, porque no sabemos que sea esencialmente su proyectivo. Pero si me fijo entre todos los funtores que son representables, entonces ahí sí es una equivalencia. Entonces lo que me está diciendo es que C es una equivalencia con los funtores representables. Acá el morfismo es entre funtores representables, ¿no? O sea, la subcategoría que sería la imagen, digamos, del H. ¿Sí? ¿Alguna duda? Este lema de Yoneda, como ya bien saben, es muy importante porque además me permite entender a los elementos de f de x, que es la parte que está aquí a la derecha. Déjenme poner el pointer. Me deja entender a los elementos que están aquí como homomorfismos de cierta categoría. Entonces, siempre se los repito, pero siempre vale la pena escucharlo. La filosofía de Grothendieck era que las cosas interesantes entre los objetos de las matemáticas en general no era el objeto en sí, sino cómo lo podía yo comparar con los demás objetos. Es decir, nos decía que es hasta una posición filosófica, ¿no? Entonces, dentro de estas categorías y estos morfismos hay una definición muy importante que ya lo habíamos visto la vez pasada, que era lo que es un grupoide. Grupoide es una categoría que normalmente se denota como por una letra G rarita, no sé cómo hacerla para escribirla a mano, pero es una G rarita, una G caligráfica, en donde todos los morfismos son isomorfismos. Entonces, aquí tenemos. Normalmente los objetos en la categoría de grupoides los vamos a denotar con letras minúsculas, por alguna razón que van a ver, porque los elementos de los grupoides los quieren entender casi como elementos de un grupo. Entonces, normalmente los elementos en un grupoide pues, se denotan como con letras minúsculas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los homomorfismos de G de X a X son los isomorfismos de X, que también son los automorfismos, ¿no? Entonces, todos los objetos, todos los morfismos, los únicos morfismos que hay son los isomorfismos, ¿no? En particular, tengo de X a X los isomorfismos. Eh, entonces, denotamos vamos a abrir un corchete y a la letra G, al conjunto de clases de isomorfismos de objetos de G, ¿no? De G. Entonces, con corchetes G, cuando tengo un grupoide, voy a denotar por corchetes de G,
El conjunto de clases de isomorfismo. Entonces, fíjese que aquí estoy diciendo en particular que es un conjunto. Y entonces este es nuevamente, podría ser que no sea un conjunto, pero nuevamente es como una de las suposiciones que uno va a estar haciendo, que cuando tengo un grupoide, las clases de equivalencia bajo isomorfismo me forman un conjunto, ¿no? En general así va a suceder, o sea, lo asumimos porque va a ser más fácil, la teoría se hace mucho más sencilla, y en general en las aplicaciones en lo que estamos interesados, esto es lo que sucede, ¿no? Tanto en variedades algebraicas como, o sea, cuando la gente hace teorías de categorías un poco más complicadas, como hace topos o ese tipo de cosas, entonces sí hay que preocuparse por clases, ¿no? Entonces, a lo mejor en este caso, el conjunto de clases de isomorfismo son clases y no es un conjunto. Pero la verdad es que nuestras aplicaciones como geómetras o como aritméticos casi siempre son conjuntos, ¿no? Insisto, si ustedes hacen teoría de categorías, lógica, topos que no son los topos que uno estudia en geometría algebraica o en topología algebraica, entonces sí hay que preocuparse por eso, ¿no? Pero en este caso no. Entonces, normalmente nuestros grupoides van a ser categorías, de tal manera que además las clases de los elementos son conjuntos, ¿no? Otra definición, todavía tenemos tiempo. Entonces, un grupoide es discreto. Ya acuérdense que habíamos definido lo que era una categoría discreta. Sí lo definimos, ¿verdad? Lo que es una categoría discreta en donde solamente existe un único morfismo, Sí, las identidades. Y entonces un grupoide discreto, entonces es un poquito diferente, hay que tener cuidado. Eh, es tal que es un grupoide, tal que para cada par de objetos X, Y en el grupoide, los homomorfismos en el grupoide de X, Y es vacío o consiste solo de un elemento. Entonces aquí podría ser vacío, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo típico es que todo grupo define un grupoide y es el ejemplo clásico, ¿verdad? De que si yo tengo un grupo G, todo grupo G define un grupoide, entonces define mi grupoide más caligráfico, no sé cómo escribirlo, donde los objetos del grupoide pues es igual a el grupo, o sea, solamente hay un objeto y que en este caso vamos a decir que es el grupo, y los homomorfismos del grupoide, pues eh, perdón. Les dije que los objetos es un solo elemento, no, los objetos, el conjunto de objetos es igual al grupo, es decir, los objetos son los elementos del grupo. Los objetos son los elementos del grupo, ¿no? Y entonces los morfismos, pues entre G y H, los homomorfismos en el grupo I, son elementos de GH, es un conjunto con un único elemento que vamos a denotar por HG a la menos 1, ¿no? Entonces va a ser este único elemento. Entonces, por ejemplo, si G es igual a H, entonces es 1, es el 1, ¿no? O sea, es el 1 del grupo. Eh, y aquí, pues notar, lo que dice aquí es que hay que notar la consistencia con la definición, por ejemplo, notar que si yo hago KH a la menos 1 compuesto con HG a la menos 1, estos vistos como homomorfismos, esto me da KG a la menos 1. Esto, o sea, esta composición es la composición como homomorfismos en este grupoide, y entonces ver que esta composición como morfismos, pues sí me da lo que tendría que ser, ¿no? Incluso, o sea, por eso la notación es así, me da H porque a lo menos es como si estuviera haciendo el producto en teoría de grupos. Entonces aquí el primer ejercicio de tarea para terminar la clase es que vean que un conjunto se puede ver o se puede entender como un
grupoide discreto. Entonces lo que estoy diciendo es que cada conjunto lo puedo entender como un grupoide discreto. Entonces hay que ver cómo lo puedo ver como un grupoide discreto. Y al revés, ¿verdad? Sí, de hecho, cada grupoide discreto es equivalente a un conjunto. Pues de hecho, ¿a qué conjunto? Pues a este que acabo de decir. Entonces, vean cómo es esto posible, ¿no? The sun is your enemy today. Have you heard the news that the world isn't ending? It's starting again, but all the non-believers, they keep on pretending. Sun is your enemy today. You'll have to look away from the face of your vices. Embrace them instead.